ir a la guerra, pero les encanta la idea de que los chavos sí, de los demás. En términos, si entendí bien la primera pregunta, no solamente Ricky, sino Charlie y Garrett, al menos, y quizás Tina, no me acuerdo. Todos consideraron la posibilidad de pedir conscientious objection, ¿cómo se dice? Objeción de conciencia. Pero en el caso de Ricky, al fin de cuentas, decidió que no estaba en contra de todas las guerras, por ejemplo. Y para recibir, es un requisito, es que tienes que estar en contra de todas las guerras. Y Ricky dice que no está en contra de todas. Tina, seguramente. Tina dice, al llegar a Irak era pacifista, pero no sabía la palabra pacifista. No sabía que era pacifista. Aprendió de los libros y de los colegas allá, de la palabra. Entonces, casi todos ellos y otros de los veteranos han considerado la posibilidad de pedir el estatus de objetor. Sí. Pero es difícil conseguirlo, tener éxito, primero. Segundo, es difícil conseguir información. Entonces, hay páginas web, pero no tiene que ver con el ejército. Y tienes que saber algo o tienes que buscar de una manera u otra. Pero es más fácil ahora quizás que hace unos años. También tiene que ver con la masculinidad, al fin de cuentas. Entonces, para muchos, la meta ha sido aguantar y salir vivo. Y si puedes alcanzar eso, no vas a tener la historia que muchos asocian con la cobardía, de no participar o no querer participar por razones de conciencia, según dicen, pero otros pueden pensar que no tiene que ver con eso, sino cobardía. Entonces hay mucho debate sobre eso dentro de las unidades en el ejército. Sí, mi pregunta es si, digamos, de manera similar a la guerra de Vietnam, las tropas estarían constituidas por afroamericanos, chicanos, blancos pobres, y si fuese así, ¿cómo estarían viviendo estos grupos sociales, o sea, esta discriminación de raza o de clase en su inserción en la guerra? Sí. La composición es bastante diferente que en Vietnam. En Vietnam, como 12% de los soldados fueron afroamericanos, negros. Subió hasta casi 30% en los años 70 y 80 y ahora está bajando a 22%, pero sigue siendo mucho más alto. Y la población negra en Estados Unidos es como 11%. Entonces, mucho más alto el porcentaje de los negros en el ejército. Al mismo tiempo que las cifras para los afroamericanos está bajándose, la cifra de los latinos, de los hispanos está subiéndose. Entonces, hay campañas de reclutamiento para los latinos muy especiales. Y el ejército habla abiertamente de que es el futuro. Vamos a tener más latinos. Porque políticamente también los afroamericanos, muchas veces más críticos de la política en general, casi 5% votan por los demócratas, los latinos, los mexicanos, la mitad y la mitad. Hay mucho más mexicano conservador en Estados Unidos que en términos de porcentaje, y de ahí piensan que hay una fuente patriótica. Al mismo tiempo, hay otro grupo interesante. 3% del ejército no tiene ciudadanía, tiene tarjeta verde, tiene residencia permanente. Y 3% de los muertos en Irak y Afganistán son gente que no
tiene ciudadanía. Pero hay algo que se llama fast track, la ruta rápida para conseguir ciudadanía. Si vas a Irak y regresas muerto, es casi garantizado la ciudadanía. No miento, Bush precisamente había una proclamación ejecutiva de parte de Bush para prometer a todos los que querían, que buscaban ciudadanía, que las maneras de conseguirla iba a ser más fácil hasta la muerte. Entonces, ahora no tienes que esperar tanto tiempo después de entrar al ejército, no tienes que esperar tanto tiempo para solicitar la ciudadanía. Puedes solicitarla. Y de hecho, de vez en cuando hay fotos en los periódicos de soldados en Irak que han pasado por todas las etapas y ahora son ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, en términos de los que tienen pocos recursos, son casi todos los soldados. Son muy pocos. Cuando yo vengo de una universidad privada y mientras tenemos una cantidad, más de la mitad reciben becas y tenemos estudiantes de todas partes del mundo, de 80 países del mundo, etcétera, etcétera. Vienen no solamente de familias, algunos de muchos recursos, sino también los que no tienen recursos vienen de familias donde el objetivo no es ir y involucrarse en el ejército, sino ir a la universidad. Entonces, cuando yo pregunto si hay alguien en mis clases que ha tenido experiencia en el ejército, que ha sido soldado, casi nadie. Hace 2 años teníamos entre los 6,000 estudiantes de licenciatura, teníamos 6 veteranos de Irak total. Pero al mismo tiempo, cuando yo pregunto a un público en una universidad pública que tiene mucho más una mezcla de jóvenes, si hay alguien en el público que ha pasado tiempo en el ejército, se levanta la mano mucha más gente. Entonces, sigue una división por clase social total. No total, pero 90 y no sé tanto %. Y algunos hablan de que tenemos que cambiar el sistema del voluntarismo y de regresar al sistema de mi juventud, de conscripción, pero yo creo que por el momento sería imposible políticamente hacerlo. Yo traté de hacer un estudio hace 4 años aquí sobre los militares y la conscripción, y solamente tenía 3 meses, pero si alguien aquí quiere estudiarlo, con mucho gusto, me encantaría trabajar este asunto. ¿Sí? Doctor Gutman, en su libro, en su estudio sobre Santo Domingo, de alguna manera sigue un planteamiento teórico que se puede resumir, digo, muy esquemáticamente así, que la cultura forma hombres y mujeres y que estos a su vez construyen la cultura, especialmente en términos de género. En estas etnografías que hizo sobre los veteranos en Irak, ¿qué hallazgos principales habría para la discusión actual de las masculinidades? Y por otro lado, bueno, teniendo en cuenta que el ejército es una de las instituciones donde claramente se ven las jerarquías y donde digamos, el asunto de la masculinidad, por lo menos lo que se ha estudiado en México, como el caso del doctor Juan Guillermo Figueroa, que ha, digamos, elaborado
algunas discusiones sobre lo jerárquico y sobre lo marcado que son las masculinidades en el ejército. Digamos, en esa discusión, ¿qué hallazgos habría para el estudio de las masculinidades en el ejército? ¿Se transforman? ¿No se transforman? Serían mis dos preguntas. Perdón, es que, bueno, es que no escuché todo. Sí, por la experiencia que han tenido en el ejército, ¿ha cambiado algo en cuanto a su masculinidad? Hay, digamos, algunos quiebres en términos ¿Unos qué, de… perdón? Hay algunos puntos de quiebre en términos del cambio de las masculinidades en una institución como en el ejército norteamericano. Si está cambiando algo en términos de las masculinidades adentro del ejército norteamericano. Yo creo que, bueno, voy a tratar de contestar. Primero, no hay una masculinidad en el ejército. Entonces, por ejemplo, la masculinidad, digamos, de los pilotos, donde tienen que tomar mucha iniciativa individual, es distinta que la masculinidad de los chavos que tienen que organizarse y cumplir sus responsabilidades en grupos y tienen que depender el uno del otro. En términos básicos, no creo que haya cambios profundos en la táctica, en el entrenamiento de los soldados con respecto a la masculinidad o las masculinidades. Salvo una excepción, y eso trata de la homosexualidad y del debate que hemos tenido por los últimos 10 o 15 años en Estados Unidos sobre eso. Y estamos en el proceso de cambiar la ley, ni preguntes, ni hables, ¿no? Ni digas sobre si eres homosexual, etc. Y eso implica algunas cosas en cuanto a la masculinidad. Al mismo tiempo, las mujeres, hace 30 años 2%, ahora 14, 15%, ha cambiado el ambiente, sí y no. O sea, los hombres, varones, están trabajando mucho más con mujeres, con compañeros que dicen abiertamente soy homosexual, y eso es algo diferente, pero al mismo tiempo el nivel de sexismo, de problemas entre mujeres y hombres ha subido. Entonces el nivel de asaltos contra las mujeres en el ejército es horrible, y ahora tenemos documentos probando todo eso. Entonces hay situaciones, hay contextos que son un poco diferentes, pero al mismo tiempo estamos con los mismos problemas, con las mismas desigualdades, con la misma homofobia, desde el entrenamiento y lo que tienen que gritar sobre mujeres y homosexuales, etcétera, etcétera. Es interesante, en el caso de Garrett, por ejemplo, me dijo que por el proceso de politizarse, de llegar a la opinión de estar en contra de la guerra, también me dijo que había cambiado su vocabulario. Ya no hablaba de los bitches, de las mujeres con términos de desprecio, ni tampoco de los faggots, de los homosexuales. Pero es Garrett, no es general, yo creo. Las palabras, los términos de desprecio para mujeres y homosexuales siguen, continúan. Y no creo que vamos a encontrar en los oficiales de las Fuerzas Armadas realmente líderes en las campañas para
una sociedad de igualdad. Entonces, tenemos que buscar otras maneras de fomentar nuevas ideas y prácticas y relaciones. No sé si he contestado más o menos. Okay. Gracias. Gracias. Creo que el mensaje que quieren impartir en este libro puede alcanzar a una audiencia muy amplia, una incluso que va mucho más allá de la academia. Y lo que yo quisiera saber es cómo ha respondido el público, las masas, digamos, en Estados Unidos a tu libro. No ha respondido un público en términos gigantescos. Hemos vendido libros no solamente en las universidades, pero salió el libro con una editorial académica. Entonces, para nosotros ha sido un reto distribuir el libro a un público más amplio. Hemos tratado de también, no solamente con los adultos, sino con los jóvenes. Queremos tener un impacto. Entonces, varias organizaciones antiguerra, de veteranos, por ejemplo, también están participando en la distribución del libro y de hecho todas las ventas, ¿cómo se llama? ¿Regalías? ¿Regalías? Regalías que ganamos del libro van no a nosotros, sino a las organizaciones de los veteranos. Entonces, no tengo... Bueno, fue un intento de llegar a un público más amplio y hemos tenido algo de éxito, pero también sigue siendo el reto. Yo creo que muchas veces, y para todos aquí, creo que somos todos académicos de un tipo u otro. Yo creo que es importante escribir y publicar cosas que quizás solamente nosotros vamos a leer. Está bien, ¿no? Hay razones por hacerlo, pero también lo más posible es muy bueno tratar de influenciar un público más amplio, pero no es tan fácil. Yo creo que podemos aprender mucho de los periodistas, no todos, pero algunos. No, porque muchas veces hay periodistas escribiendo sobre asuntos semejantes, pero saben mejor que nosotros, los académicos, muchas veces, cómo presentar los temas, los asuntos. En este caso, ni hay una bibliografía, entonces no puede ser un libro muy académico. Hay muchas notas, pero todas las notas al fin del libro, y si quieres leer las notas para saber más del contexto de qué están hablando los veteranos, puedes buscarlas. Pero si no, ojalá la narrativa siga igual. Sí. Doctor Gutman, me gustaría que me ayudara a entender o a profundizar en tres cosas. Una de ellas es si podría explicar, ¿cómo explica usted la epifanía moral y política de estos hombres? ¿Cómo explica qué sucede en ellos? En segundo lugar, ¿qué diría sobre qué los hace diferentes a estos veteranos que toman una posición disidente respecto de los que se convierten en monstruos, ¿no? Los que agudizan y hacen más brutal su masculinidad y su forma de ejercer violencia? Y número tres, se ha encontrado similitudes entre lo que llevó a estos veteranos a la disidencia respecto a sus estudios de género en México, de hombres que se han puesto en una posición disidente respecto de la masculinidad hegemónica. Sí, tres, sí, ¿son gracias. 3 o 4? 3. Ah, ok. Me gustan todas, sobre todo la tercera. En cuanto a las epifanías,
Y, bueno, para mí la primera y la segunda tienen que ver, porque yo no tengo buena explicación por qué estas 6 personas pudieron, no solamente tuvieron, sino pudieron tener momentos de epifanía que podían cambiar radicalmente la idea. Yo creo que yo buscaba, por ejemplo, tomamos en las entrevistas, pregunté por su juventud y toda la historia de vida. Y tratando de buscar en su juventud, por ejemplo, algo que tenían en común. Una experiencia, un mamá fuerte, quién sabe qué. O algo de un maestro en la escuela, o experiencia en la iglesia, o algo. No pude encontrar nada. O sea, todos pobres, o clase media baja, pero fuera de eso, nada en común. De todas partes de Estados Unidos, de toda raza. O sea, blancos, filipino, negro, indígena. 2, Tina y Chris, participaban es un ejército junior en la prepa, se llama Junior ROTC, Reserve Officer Training Corps. O sea, en la prepa andaban de soldado con uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, tenían la idea de involucrarse en el ejército desde los 14 años, algo así. Garrett por necesidad, porque tenía una hija y no podía pagar todos los gastos. Demond quería ir a la universidad y con la experiencia en el ejército puedes recibir dinero. Ricky quería cambiar el mundo como misionero. Entonces, totalmente distinto. Al mismo tiempo, como dije antes, por el idealismo, yo creo, quizás esperaban más. Entonces, cuando no encontraban lo que habían esperado, fue más un horror para ellos. Y además, son gentes que realmente buscan relaciones personales o relaciones de verdad con otras gentes. Entonces, llegaron a Irak y todos pueden hablar de conversaciones por intérpretes, etcétera, etcétera, que tenían con otra gente. No. Ahí, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, Ricky habla mucho del entrenamiento. Aquí es un soldado iraquí. Entonces, él habla del orgullo que tenía en entrenar y de conocer a este soldado iraquí, de trabajar juntos, de estar en la misma lucha juntos. Entonces, yo creo que ellos tenían más ganas de ayudar, de servir, de cambiar, de mejorar el mundo. Entonces, para ellos fue más difícil aceptar. Y bueno, se enojaron, pero bastante con el gobierno gringo, con el ejército, con los oficiales, con la situación en su conjunto. Bueno, en términos de la tercera, si entendí bien, estabas preguntando si yo encuentro algo en común entre mis estudios aquí en México y en este estudio. Yo creo que sí, no quiero enfatizar demasiado, pero por ejemplo, en el caso de dos ejemplos. Mi primer estudio en Santo Domingo trataba de relaciones de género cambiantes, ¿ok?
Y algunos factores importantes influenciaron los cambios. Primero, mujeres trabajando fuera de la casa en números bastante, bueno, impresionantes. Segundo, mujeres estudiando más, y a veces más que los chavos, varones, en la escuela y en la universidad, etcétera. Y bueno, en la universidad menos. Está cambiando. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay más mujeres en la universidad que hombres. Y es un patrón mundial. No en todos los países, pero en muchos. Eso es un contexto para muchas cosas. ¿Quién hace los trastes, lava los trastes en la casa? No, hasta yo he tenido muchas discusiones sobre eso. Yo nunca lavé los trastes hasta cuando ella saliera a trabajar. Y desgraciadamente me tocó, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente hubo debate en la casa, la mujer insistiendo y él, nada, después, etcétera, etcétera. Pero impulsó el cambio sociológico, socioeconómico, impulsó algo. Entonces, por un contexto así. Segundo, escribí un libro que se llama El romance de la democracia, que salió con el Fondo de Cultura Económica aquí, y ahí todo el mundo aquí, bueno, no todo, no, perdón, todo el mundo en Estados Unidos y mucha gente aquí, después de las elecciones 88, 94, 2000, del cambio total en México. Ya no está el PRI, etcétera, etcétera. Y ha cambiado todo. Y en Santo Domingo no había cambiado todo. Y para mí fue una contradicción. Entonces, el PAN en vez del PRI, ¿y qué? En términos de la economía, de la salud, la educación, la participación política, etcétera, etcétera. Entonces, por el contexto, yo quería saber qué está pasando, qué está cambiando y qué no. Y qué impacto tiene el cambio o la falta de cambio en la manera de relacionarse con los demás. Y puedo mencionar otro ejemplo. Yo hice un estudio en Oaxaca sobre salud reproductiva, sobre todo métodos anticonceptivos y SIDA, entre los migrantes, sobre todo. Y para mí, una pregunta es siempre en el mundo de los estudios de salud reproductiva aquí en México, ha sido ¿por qué la mujer toma pastilla, toma una cosa u otra y los hombres no? Ay, los pinches hombres no toman responsabilidad, etcétera, etcétera. Y no quiero decir nada distinto, pero es interesante estudiar el contexto de todo el movimiento de los 60 y 70 en cuanto a métodos anticonceptivos mundialmente. Porque todas las fundaciones, todas las organizaciones de salud mundial, etcétera, etcétera, estaban hablando de mujeres, 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 y nunca de hombres. Entonces, precisamente al mismo tiempo que llegó la pastilla, por ejemplo, en el mercado, todo la propaganda tenía que ver con la mujer. Como si los hombres, ya sabemos, son irresponsables, son etcétera, etcétera. No vale la pena ni hablar de ellos ni con ellos. El contexto aquí. Entonces, no quiero decir que somos responsables los hombres. No quiero defender a todos los hombres. Pero también el contexto es importante para aprender lo que está pasando en el hogar. Si hay debate en la pareja sobre métodos anticonceptivos, es importante y pueden decidir lo que sea. Pero también pasa en un contexto más general que ni tienen conciencia de eso. Entonces, para mí fue un estudio de caso en Oaxaca, pero también una crítica de lo que había pasado en las campañas mundiales. Bueno, yo hice un estudio sobre vasectomía y hay pocos hombres haciendo la vasectomía, pero quería saber por qué. Y todos
los de afuera habían pensado, trata de educación, solamente los profesionistas hacen la vasectomía, etcétera, etcétera. Y no es cierto. Trata mucho más que con la relación de pareja que tienen. Si tienen recursos o no. Y si tienen una relación de pareja de un tipo, si tienen recursos, no van a pensar en la vasectomía. Y si son pobres y tienen otra relación, bueno, ha sufrido por 20 años mi mujer y ahora me toca, es mi turno. Es otra manera, es otra relación. Es el contexto más general del asunto. Entonces, para mí, bueno, es algo obvio para los científicos sociales, pero creo que siempre vale la pena enfatizar el contexto social. No solamente está relacionado, sino dicta muchas veces lo que está pasando. Y no es que no tenemos voluntad individual, agencia, etcétera, etcétera, pero no existe aparte de las posibilidades sociales. No sé si está bien. Bueno, yo lo que quería preguntar un poco era que por muchas películas y muchas referencias, sobre todo fílmicas que tenemos de los Estados Unidos, conocemos más o menos cómo era el proceso de entrenamiento para la guerra de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, cómo Full Metal Jacket. Cara de Guerra, creo que se llama en español, Sí. cómo se generan, no solamente de masculinidades, sino sujetos en toda una lógica militar, ¿no? Que va a generar no solamente el soldado como un hombre físico, sino como la persona que va a obedecer las órdenes y las va a acatar, ¿no? Y en muchas referencias vemos cómo es el mismo proceso, ¿no? Y cómo este proceso casi que tiene que ser traumático, ¿no? Para que genere este hombre, este soldado nuevo, ¿no? Este nuevo macho que va a dejar de ser el debilucho estudiante universitario para convertirse en el militar, ¿no? Y en la lógica de Vietnam tenía mucho que ver con el reclutamiento forzoso, ¿no? Reclutamiento forzoso, que casi de leva, en la que los jóvenes estadounidenses tenían que ir a la guerra, ¿no? Pero ahora en estos tiempos vemos más una lógica mercenaria, ¿no? Mucha gente se mete al ejército por todas estas prebendas de las que he hablado, ¿no? El salario que puede generarles ingresos bastante fuertes, ya que no van a gastar mucho dinero siendo militares, o la posibilidad de la residencia, en fin, ¿no? Se maneja mucho más como una lógica de trabajo, más que como una lógica de deber, ¿no? Y quería preguntar un poco cómo ha cambiado este proceso de entrenamiento, este proceso de generación, ya no solo de masculinidades, sino del sujeto militar como tal, un poco en estos nuevos procesos que implican ya más apertura, ¿no? Como lo de los militares comprando libros sobre antimilitarismo, ¿no? Sí. Un poco de eso. No sé si ha cambiado, bueno, sí, por supuesto, ha cambiado algo en cuanto a la masculinidad en el entrenamiento, pero yo creo que la diferencia principal tiene que ver con conscripción versus el voluntarismo. O sea, en la época de Vietnam, mucho más de la mitad no querían estar, pero tenían a fuerzas que estar. Ahora, bueno, podemos decir que no tienen que estar. Hay algunos que hablan de la conscripción económica, de pobreza. O sea, no tienes opción. Si eres pobre, tienes que pasar tiempo en el ejército porque no hay otra chamba. Yo creo que también para los jóvenes que deciden quedarse en el ejército, muchas veces es porque piensan que hay mucha movilidad. O sea, si lo hacen bien pueden subirse y tener una carrera digna, con oportunidad, etcétera, etcétera. En ese sentido ha cambiado porque la masculinidad en el ejército de la época de Vietnam había mucho conflicto
mucho más conflicto dentro de los soldados, dentro de los grupos de soldados en cuanto a la guerra. Y ahora hay menos. Hay disidentes, pero son la minoría pequeña, sobre todo dentro del ejército. Es casi imposible protestar dentro del ejército ahora. Es ilegal protestar en muchos casos. O sea, te pueden meter en la cárcel. Entonces, la masculinidad muchas veces se manifiesta de manera como en Vietnam, de probarse hombre en combate, pero también de pensar en el futuro. O sea, yo soy más hombre porque tengo más disciplina, pienso más en el futuro y pienso más en lo que necesito en esta época, en esta etapa de mi vida para tener éxito después, etcétera, etcétera. Entonces, hay más un ambiente de pensar en el ejército como carrera, pero totalmente en contradicción con el hecho de que hay 2 o 3 guerras ahora en Afganistán. Entonces, hay mucha ingenuidad también. Encontramos, hablando con veteranos, yo no tenía la menor idea que iba a llegar a Irak. Yo pensé que era, bueno, la parte voluntaria, no solamente de llegar al estar en el ejército, sino después. Porque el tipo que me habló de lo que me iba a pasar, me dijo, no, después de llegar al entrenamiento, tú puedes elegir, yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. Entonces, me dijeron, pero me mintió el tipo. Y tienen cuotas, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, no quiero hacer la línea de una manera tan tajante. También en Vietnam estaban pensando en carreras. Y también ahora están pensando en combate y probarse así. Es complicado. Ya tengo una duda acerca del caso de la mujer de Tina. Me llama mucho la atención que, o sea, su caso, porque además de ser una mujer en el ejército, es disidente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ella ser parte del ejército? Porque generalmente pensamos en el ejército y pensamos pues precisamente en masculinidades, ¿no? En ser hombre.